¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Me logran escuchar? Buenas noches. Buenas Sí, noches, profesor. doctora, sí se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, algunas indicaciones antes de comenzar nuestra sesión. Yo les había pedido que por favor se conformen en grupos porque esta evaluación que viene a continuación en la semana 7, que es la T2, se realiza de forma grupal, ¿sí? La tarea calificada número 2 consiste en realizar un ensayo, bien, sobre las competencias territoriales del Estado peruano, el caso puntual de la controversia marítima Perú-Chile, bien. Esta evaluación se realiza de forma grupal, como les dije, y tienen como plazo máximo para su presentación el lunes 4 de octubre a la 1 de la tarde. Bien, ¿qué es lo que se va a presentar? A través de este ensayo tienen que señalar 3 capítulos, el primero de introducción, el segundo el de desarrollo y el tercero de conclusiones y recomendaciones. Bien. La extensión del trabajo es de 4 páginas, comprendiendo las caras, y máximo 6 páginas, comprendiendo las caras, en total 12, ¿no? Lo que ustedes deben hacer es primero buscar los antecedentes de la controversia marítima con Chile, cómo es que se llevaron a cabo la determinación de las fronteras, a razón de la costumbre, a razón de un tratado, esto lo van a ubicar precisamente en los antecedentes, y luego detallar el proceso culminado y la resolución, bien, que se efectuó ante la Corte Internacional de Justicia, la resolución de dicha controversia, bien, precisando las competencias territoriales entre ambos estados en relación a su delimitación marítima. Bien, entonces les pido por favor tengan en cuenta las fechas que ahí se establecen porque no hay excepciones. Me ha pasado que en la evaluación T1 algunos me han escrito indicándome problemas de índole personal y que estos problemas se han originado precisamente que no puedan presentar su T2, su T1, ¿no? Entonces, la universidad no valida ninguna excepción salvo, bien, aquella que se sustente documentariamente a través de un descanso médico, alguna por enfermedad, bien. Entonces, tengan mucho cuidado, por favor, de presentarlo dentro del plazo señalado. Como les he dicho, el plazo máximo es el 4 de octubre a la 1 de la tarde. Entonces, asegúrense de que el archivo se suba correctamente, que no sea el formato borrador porque solo permite un intento. Bien, y lo puedes subir uno por grupo. Bien, porque como ya están conformados los grupos en el sistema, entonces va a ser mucho más fácil también que ya la información, el sistema pues identifique, bien, quiénes están subiendo la información y esto se replica a todos los integrantes del grupo. Bien, no sé si hay alguna pregunta o duda. Sí, adelante, Merly. Y luego Mauro. Primero Merly y luego Mauro. Sí, doctora, buenas noches. El interlineado, doctora, porque APA, por ejemplo, menciona el 2.0, pero es bien ancho el espacio. Quería preguntar porque no he visualizado ahí en el examen el interlineado. El interlineado es simple, ¿no? Es simple. Entonces no se compliquen por eso, es simple. Doctora, disculpe, entonces normal puedo hacerlo con 1.0. Ajá, exacto. 1.0, 1.5 creo que es el simple, ¿no? 1.5 creo que es, a ver, voy a buscar. Sí, 1.5 creo que, perdón, 1.0, ¿no? 1.0 creo que es el que se maneja, 1.0, sí. Profesora, disculpe, ¿Sí? la distribución de grupos, ¿en dónde la puedo encontrar?
La distribución de grupos la encuentra usted en el aula virtual. Aquellos que le han hecho llegar a su delegado o delegada la conformación del grupo, esta ha sido ingresada, pero aquellos que no, bien, se ha armado el grupo de forma aleatoria, ¿no? Y estos se han ingresado a través del portal. Gracias. Sí, buenas noches con todos. A ver. Vamos a ver. Listo. Entonces, queda claro, ¿no? No hay más dudas. Bien, entonces el día de hoy vamos a desarrollar la siguiente sesión. Sí, sí, Rocío, te escucho. Rocío, te escucho. La T2 es grupal. Sí, es grupal. La T2 es grupal. No, a ver, se conformaron grupos dentro de la semana 1, dentro de las 3 primeras semanas. Bien. Ahora, si tiene problemas o inconvenientes con el equipo, por favor se lo voy a decir le voy a pedir que por favor lo comente a la delegada para analizar el caso. Bien, me parece un poco tardía la comunicación a puertas de entregar el trabajo, bien, porque si se conformaron los grupos, bien, lo ideal haya sido que todos puedan comunicarse correctamente, pero bueno, entiendo que pueden surgir estas discrepancias, ¿no? No hay problema. Ya le comenta por favor la delegada o al delegado para que me lo haga saber. Permítame un segundo. Ya. Listo, entonces. Bien, el día de hoy vamos a estudiar el siguiente tema. El Estado como sujeto de derecho internacional público, competencias sobre su territorio. Bien, recordando un poco lo que hemos visto en las sesiones pasadas, ¿cuáles son aquellos elementos constitutivos del Estado? ¿Cuáles serían estos elementos constitutivos? Gracias, Farina. El territorio, ¿qué más? La población. Y el gobierno, ¿cierto? Bien, entonces en relación al territorio, importante lo que vamos a leer a continuación, una frase que me gustaría trabajar a modo de introducción, no importa dónde se encuentran ni cómo se dibujan las fronteras de un país, nadie consigue una ganancia material especial para expandir el territorio del estado en que vive. Nadie sufre pérdidas si una parte de esta área se separa del estado. También es irrelevante si todas las partes del territorio de un estado están relacionadas o si están geográficamente separadas por un pedazo de tierra que pertenece a otro estado. No hay ninguna importancia económica si un país tiene una costa marítima. En un mundo así, la gente de cada pueblo o distrito podría decidir por plebiscito a qué estado quiere pertenecer, ¿no? Entonces aquí vemos que trata de eludir la importancia o trata de notar la importancia de lo que implican las fronteras, lo que implica el territorio para determinado país, ¿no? Entonces, de hecho, que es un concepto bastante importante, pero sobre todo porque cuando hablamos de territorio, hablamos de una concepción que trasciende lo físico, ¿sí? Trasciende lo físico, y vamos a ver por qué. Entre las distintas concepciones que conocemos en materia territorial, bien, destaca la señalada por Hans Kelsen, que lo define como el ámbito espacial de la validez del orden jurídico, bien. Esto quiere decir que el territorio de un Estado
se extiende al espacio en el que son válidas sus normas jurídicas. Y entonces, ya estamos hablando de un territorio, bien, que va a trascender el ámbito físico para también tener una connotación de tipo jurídica, ¿no? El territorio del Estado entonces se considera una unidad jurídica por estar sometido al mismo ordenamiento jurídico, aunque no exista una unidad natural o geográfica, o también porque se trata de territorios fragmentados, inconexos o discontinuos, y vamos a ver por qué. Sí, Carlos, a eso iba a ir precisamente. Muchísimas gracias. Bien, entonces hablamos que se describe el territorio estatal como un espacio tridimensional, ¿no? El espacio del Estado se representa como un cono invertido, ¿bien? Su vértice está pues en el centro de la Tierra, la superficie exterior varía según las fronteras. Corresponderá entonces al Estado el subsuelo como el espacio aéreo por encima de su superficie, formando así el territorio estatal, el suelo, aguas interiores, subsuelo, mar territorial, plataforma continental y espacio aéreo. Bien, entonces habíamos estado conversando acerca de la concepción de territorio y que este resulta ser el ámbito total posible de la vigencia de un orden jurídico estatal, ¿sí? Y como bien lo indica su compañero, el territorio puede comprenderse en un sentido amplio. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos al territorio flotante, por ejemplo, ¿no? El territorio flotante compuesto por las naves y aeronaves mercantiles en alta mar y las militares, aunque se encuentren en aguas y aeropuertos extranjeros. Bien. En la medida en la que lleven el pabellón a bordo, se identifican, bien, como parte de nuestro territorio y se aplican las leyes del Estado al que pertenecen. Y por otro lado, encontraremos a las embajadas y a las sedes diplomáticas que en virtud del derecho internacional se van a regir por el ordenamiento del Estado que los representa, ¿no? Aunque se encuentren en territorios extranjeros, ¿bien? Entonces, esa va a ser también la extensión del territorio. Aquí recordando un poco cuando hablamos de los elementos constitutivos del Estado, sí tenemos al territorio, la población y el poder político, ¿bien? Y dentro de estos encontraremos pues al territorio en su versión tierra, en su versión agua y en su versión aire, ¿no? En el caso de la tierra encontraremos suelo y al subsuelo, de agua, al mar territorial, zona económica contigua y la plataforma continental. Y cuando hablamos de aire, hablaremos del espacio aéreo, de la órbita geoestacionaria y del espacio electromagnético, ¿cierto? Bien, pero no vamos a avanzar sin antes recordar un poquito, bien, el tema de la soberanía. ¿Qué se entiende entonces por soberanía? ¿Qué recordamos acerca de este concepto? ¿Qué es la soberanía? ¿Recuerdan? ¿Qué era la soberanía? Por allí me indican que la soberanía es autonomía. Autonomía en la que reside el poder político, ¿ok? Autoridad. Potestad de decidir libremente en el territorio peruano. Ok, efectivamente, ¿no? Tenemos el concepto de soberanía entendido como esta. Permítame un segundo, por favor.
Listo, gracias. Les había pedido un minuto, por favor, porque estaba teniendo una emergencia. Solamente eso, les había pedido un minuto. Y gracias por esperarme. Bien, estábamos entonces hablando de la soberanía, ¿sí? Cuando hablamos de la soberanía, hablamos de esta capacidad, como bien han mencionado ustedes, asociada al Estado, ¿cierto? Asociada al Estado son dos conceptos indisociables precisamente, y esta soberanía está referida a la capacidad que tiene el Estado para poder ejercer ciertos atributos ante terceros, ¿no? Es oponible a terceros. Entonces, ¿qué implica esta soberanía? ¿Qué implica ser soberano? La soberanía implica la capacidad de producir actos jurídicos internacionales, de los cuales el principal es el tratado. Bien, la soberanía también es la capacidad para tener responsabilidad internacional, tanto en el ámbito activo como pasivo. Bien, es decir, yo tengo responsabilidad para asumir un compromiso y también tengo responsabilidad frente al incumplimiento de dicho compromiso en la comunidad internacional. La capacidad para acceder a procedimientos internacionales frente a una controversia, una disputa, bien, poder acudir a estos tribunales de tal forma que pueda obtener la solución, ¿sí? Entonces, también encontraremos la capacidad de crear entidades internacionales, como es el caso de organizaciones internacionales de las cuales se puede ser parte, ¿no? Habíamos conversado también de que una organización internacional precisamente va a encontrar su origen a través de un tratado constitutivo, y ese tratado constitutivo lo originan los estados, ¿sí? Capacidad también de establecer relaciones diplomáticas y consulares, bien, a favor de los estados. Sin embargo, cuando hablamos de esta soberanía, este atributo, bien, no podemos hablar de que esta resulta ser absoluta, bien, sino que también esta es relativa. ¿En qué sentido? ¿Cuáles eran los límites de la soberanía? ¿Cuáles serían los límites de la soberanía? ¿Se acuerdan que lo conversamos también sesiones atrás? Los tratados internacionales, ¿ok? ¿Cuáles eran los límites que establece la soberanía? Por ahí su compañero dice tratados internacionales, que recuerda el resto. Bien, cuando hablamos de estos límites hay que recordar un poco estos antecedentes históricos, ¿no? Se tiene que, por años, bien, los tratados han tenido un consenso sobre la coexistencia pacífica, ¿no? Esta paz y seguridad internacionales que siempre han sido lo primordial para los estados frente a las diversas manifestaciones de enfrentamientos, de tipos de guerra que hemos vivido y que han traído consecuencias, pues, desastrosas para la humanidad. Se tiene que esta coexistencia pacífica encuentra su razón de ser en el ejercicio de la soberanía bajo ciertos límites, ¿no? ¿Y cuáles serían estos ciertos límites a propósito de eso, no? En la Carta de las Naciones Unidas se establecen una serie de preceptos para regular las relaciones entre estados, ¿no? Y de esta manera organizar la coexistencia pacífica de ellos, ¿bien? Vamos a encontrar entonces que para preservar esta coexistencia habrán dos principios fundamentales, ¿no? Que determinan las limitaciones y garantizan la soberanía estatal. El primero, entonces, estará referido a la igualdad soberana, ¿sí? La igualdad soberana. Cuando hablamos de la igualdad soberana, hablamos de que todos los estados son iguales, ¿no? Ya lo habíamos dicho antes también, este principio está orientado a una capacidad igualitaria, ¿bien? Para adquirir derechos o igual protección de estos frente a los estados que integran la comunidad internacional, ¿no? Aquí no hay
estados sometidos, estados subordinados, entonces todos tienen la misma prelación, ¿bien? Por esta soberanía que es una facultad de ellos, ¿no? Que los convierte en igualitarios, en las mismas condiciones para el reconocimiento de sus derechos y la protección de estos, ¿bien? Y por otro lado encontraremos al principio de no intervención, ¿sí? Este principio que se encuentra recogido en la Carta de las Naciones Unidas supone que el derecho de todo Estado, ¿bien?, es el conducir sus propios asuntos sin injerencia de un tercero. Bien, entonces hay una prohibición expresa de cualquier interferencia externa que no sea consentida en relación a los asuntos internos de un Estado, ¿no? Sí, lo escucho, Carlos. Profesora, buenas noches. ¿Qué opina, profesora, del bloqueo económico de los Estados Unidos a Cuba? Su opinión, por favor. Ya, Carlos, gracias por la apreciación, pero ¿me permites, por favor, terminar la idea? En realidad creía que había una duda sobre el tema para poder cerrar esta idea y luego hablar acerca del bloqueo económico. ¿Te parece? Bien, entonces estábamos hablando del principio de la no intervención, ¿no? Entonces, cuando hablamos del principio de no intervención, hablamos de que existe una prohibición, bien, de cualquier interferencia, ¿cierto? De esta prohibición, cualquier interferencia externa, bien, de injerencia en los asuntos internacionales o las relaciones exteriores de un Estado, ¿no? ¿Y cuándo es que se configura esta intervención? Porque si existe una prohibición es porque puede suceder esta situación, ¿no? Cuando hablamos de la vulneración del dominio reservado del Estado, o también cuando hablamos de una coerción o amenaza de coerción sobre el Estado, ¿no? Entonces, cuando hablamos del dominio reservado, hablaremos de que todas las materias, bien, de índole política, económica, social, son única y exclusivamente decididas por un Estado, ¿no? Y no existe precisamente esta facultad de otro, de un tercero, a intervenir sobre estos asuntos, ¿bien? Este precisamente dominio, ¿bien?, que tiene un Estado, le da la facultad de adoptar decisiones sobre la base de sus propios intereses, ¿bien? Mientras que la coerción o amenaza resulta ser también un peligro, bien, inminente para la voluntad estatal, ¿sí? Entonces, encontraremos aquí que cuando hablamos de una coerción o amenaza de parte de la injerencia de un tercero, este acto también debe ser concreto como tal, ¿no? ¿Para qué? Precisamente para señalar que se trata de una prohibición y que no puede interferir en estos asuntos, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de la intervención, bien, podemos hablar de dos perspectivas, o dos manifestaciones, mejor dicho, ¿no? Hablamos de una intervención de tipo directa, por ejemplo, cuando un Estado sustituye a otro en el campo de su competencia exclusiva, y hablamos de una intervención indirecta, por ejemplo, cuando un Estado, bien, a pesar de que no sustituye o no hay una competencia sobre los asuntos de forma directa, pero hay medios indirectos que se utiliza, tales como acciones de tipo económicas, ataques verbales, etcétera. Y a propósito de lo que indica su compañero, encontraremos entonces a este famoso bloqueo comercial, bien, que se ha suscitado a través de los países de Estados Unidos y Cuba, ¿no? Ha habido una intervención que trasciende ya este acto de intervención de tipo indirecta de Estados Unidos frente a Cuba por parte de las Naciones Unidas, ¿no? A pesar de que ha habido un cambio de gobierno, como es el caso ya del presidente Biden, ¿bien?, todavía prevalece esta medida de embargo que ha impuesto a Estados Unidos, esta sanción de tipo económica que pesa sobre Cuba desde ya más de, y permíteme si me equivoco, por ahí estamos hablando desde los años 90, estamos hablando más de 20 años, ¿cierto? Más de 20 años ya de este embargo de tipo económico, más no, ya, 20 años no,
estoy hablando mal, 20 años no, son más años, son desde los años 60, 50 años, ¿no? 50 años aproximadamente, ¿cierto? 60 años, me dice por ahí Gustavo, así es, muchas gracias. Entonces, bien, yo considero que como lo estamos desarrollando ahora y a propósito de esta teoría que nos ayuda a proyectar el escenario internacional, bien, estamos claramente identificando una intervención de tipo indirecta, ¿no? Porque con este bloqueo económico lo que se hace es manifestar actos de coerción o de amenaza de coerción frente a otro, hay una injerencia de todas maneras frente a un Estado que no se ha sometido a las disposiciones de una potencia mundial y por tanto pues se mantiene este bloqueo económico, ¿cierto? No sé si quieras complementar la información, Carlos, dado que has planteado la pregunta. No, profesor, solamente quería saber su apreciación y yo entiendo de que este bloqueo económico empieza desde la toma de Fidel Castro, cuando, Claro, por eso bueno, estábamos hablando 50 años, 60 años, ¿no? Como dijo su compañero, 60 años. Yo estaba calculando, no sé por qué estaba centrándome en los años 90. Pero sí, ya estamos hablando desde precisamente esta revolución que se vivió en Cuba, que generó pues este embargo que fue una prohibición, ¿no? Por parte de Estados Unidos, que inicialmente restringió, ¿no? La salida de embarcaciones y todo movimiento de mercancías que provenían desde Cuba, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, este tema, pese a los requerimientos por parte de Naciones Unidas, se ha mantenido, ¿no? Hablamos de una pérdida económica trascendente, estamos hablando de millones de dólares que ha perdido Cuba a causa del bloqueo comercial que tiene a la fecha, ¿no? Desde que Fidel Castro asumió pues precisamente el poder en Cuba, ¿no? Y que no se ha detenido ni siquiera por el escenario de pandemia que hemos vivido, ¿no? Entonces, importante este bloqueo de tipo económico que resulta ser en buena cuenta una manifestación de la injerencia de un país que pues tiene una posición superior económicamente hablando, ¿no? Y que lo que ha generado es precisamente un perjuicio, bien, a este país, a Cuba, para, bueno, primero asumir el tema de la pandemia, bien, y hacer que estas pérdidas incluso se incrementen en esas fechas, ¿no? En este escenario, perdón. sí, profesora, para cerrar nomás, ¿me permite? Sí, Como decía, para cerrar este tema, Cuba le impone estas sanciones a raíz de que, a raíz de que todo el gobierno cubano cierra todas las conexiones, todos los negocios que tenía Estados Unidos en esos tiempos con Cuba. Pero al margen de eso, Cuba se vuelve un país comunista, se podría decir socialista, y yo, a pesar de que no comparto esas ideas ni comunistas ni socialistas, pero tampoco comparto este bloqueo económico, este cierre, este embargo injustificado para mí, desde mi punto de vista, injusto, por ¿no? supuesto. Y hay que entenderlo de todas las formas, porque a veces, más allá de que no nos guste esta política social o comunista, pero tampoco podemos permitir pues un abuso de poder, ¿no? Eso es todo, profesora. Claro, así es. Y ha habido resistencia por parte de Cuba, ¿cierto? Porque hubo alianzas precisamente con el gobierno soviético, bien, pero sin embargo, pese a que, digamos, hubo la resistencia, se consiguieron otros socios comerciales, efectos de no verse afectados, ¿no? Las prohibiciones por parte de Estados Unidos sobre la base de argumentos precisamente no fundamentados ha mantenido a Cuba generando pues pérdidas por la caída o por, bueno, mejor dicho, la resistencia de Estados Unidos a levantar dicho embargo, ¿no? Y a no tener ninguna transacción de tipo comercial con este, ¿no?
Bueno, sí, claro, gracias, Gustavo. A propósito de eso, vi un documental, pues un extracto de un documental de cómo funciona la adquisición de bienes en Cuba, ¿no? Me parece que les otorgan un cupón, una cuponera a cada familia para que pueda abastecerse de forma quincenal, bien con productos de necesidad básica y por supuesto frente a un límite, ¿no? Acá no existe de que tú comes más o que tú necesitas más, todos reciben por igual, bien, y hay que precisamente saber administrar bien estas cantidades que te otorga el gobierno, ¿no? Y esta precisamente ausencia de insumos básicos para la supervivencia del gobierno, perdón, de la población ha originado este levantamiento del pueblo cubano, bien, con el ánimo de parar, de frenar la actual forma de gobierno que reside pues en Cuba, ¿no? Frenar estos excesos que precisamente logran o que traen estas secuelas, como es el caso del bloque económico. No justifico, por supuesto, la medida otorgada por Estados Unidos, bien, es a todas luces una intervención, bien, al tomar esta decisión de no realizar ningún tipo de transacción ni ningún tipo de transacción comercial ni la salida de las embarcaciones de esta isla, bien, de Cuba, de este gobierno cubano, bien, hace que este gobierno se tenga que enfrentar a buscar alternativas económicas para su subsistencia, ¿no? Importante ejemplo el que presentamos ahora para poder hablar sobre la intervención, ¿no? Sin embargo, y a propósito de lo que estamos conversando, cuando hablamos de una intervención, bien, hablamos de que también existirán excepciones a este principio, bien. ¿Y cuándo? ¿Cuándo es que es válida una intervención? Encontraremos algunos supuestos que se han identificado en la normativa internacional. Bien, el primero de ellos la encontraremos en la intervención solicitada, ¿no? Aquella que es esencialmente válida porque el Estado es quien, a través de la manifestación de su voluntad y en el ejercicio de su soberanía, solicita, bien, la intervención de una forma libre y expresa, bien. Entonces, esa será la primera forma de intervención. Luego encontraremos a la intervención, ya sea para restaurar o instaurar un régimen democrático, ¿bien? Y a propósito de este tipo de intervención, ¿cuál será un ejemplo visto recientemente, bien, sobre este tipo de intervención para la restauración de un régimen democrático, por ejemplo? ¿Cuál será? Que recordemos un poco. A ver. En Colombia, estamos hablando entonces que en Colombia se perdió el régimen democrático a consecuencia de las FARC. Afganistán, me indica Carlos. ¿Por qué sería Afganistán, Carlos? Profesora, entiendo que en Afganistán hubo conflictos sociales, guerra civil, y ahí me parece que sí hubo intervención, ¿no? No estoy muy seguro ahorita, profesora. Ok, ¿qué pasó con nuestro país vecino? ¿Qué pasó con el caso Venezuela? ¿Podría ser tomado como un ejemplo para restaurar precisamente este régimen democrático? ¿O creen que no? De repente por ahí consideran que hay una democracia en Venezuela. Profesora, es muy complejo esa pregunta y nos vamos a pelear acá en el salón. A ver, ¿qué es lo que ha pasado últimamente en Venezuela?
Sí, adelante, Carlos, ¿no? Carlos. Ok, bien, perfecto, así es. Hablamos de una intervención también con la finalidad pues de restaurar este régimen democrático, ¿no? Eh, Esta intervención también llevada a cabo liderada por los Estados Unidos, bien, con la finalidad pues de restituir, restablecer esta democracia y reconstruir la crisis, bueno, dejar de lado la crisis económica del país y reconstruir la economía en Venezuela, bien, a razón de la mala gestión de quienes así lo reconocen, el dictador Nicolás Maduro, ¿no? Para no entrar de repente por ahí en susceptibilidades, ¿no? Y el régimen ilegítimo que este ostenta, ¿cierto? Entonces, hay un reconocimiento por parte de un grupo de estados con la finalidad de orientar o de llegar a una salida pacífica con la finalidad de que se reinstaure el sistema democrático que regía en Venezuela, ¿no? Así es, hubo un reconocimiento por parte de Paraguay indicando que el Estado de gobierno que lidera Nicolás Maduro, bien, no es reconocido por su país. Y a propósito de eso, gracias Merly por dar la posta de un tema que también vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? El tema del reconocimiento en materia también estatal, ¿cierto? Entonces, aquí vemos otro ejemplo de intervención, ¿no? Y existe pues una mesa de diálogo, ¿bien? A propósito de lo que vimos recientemente en nuestro país, con también la asunción al cargo del canciller Béjar, ¿cierto? ¿Qué fue lo que dijo Béjar a todo esto? ¿Cuál fue una de sus primeras acciones cuando asumió la cartera de Relaciones Exteriores? El retiro del Perú del Grupo de Lima, ¿cierto? Entonces, y a propósito de esto, ¿qué nos referimos con el Grupo de Lima, no? Esta declaración que suscribieron algunos países, 14 precisamente, con la finalidad de acompañar a la oposición venezolana y buscar una salida pacífica ante la crisis venezolana, ¿cierto? Se exigía la liberación de estos presos políticos, la realización de elecciones de forma libre, ayuda humanitaria, ¿bien? Y también el orden institucional en Venezuela, ¿cierto? Entonces, este grupo de países que se han conformado, lo que quieren es conformar una mesa de diálogo. Y a propósito de eso, con la asunción del canciller Maurtúa, bien, el Perú se presentó también como una de las sedes para las conversaciones del Grupo Lima, que se están llevando también en la ciudad en la capital de México, ¿cierto? Bien, entonces, importante cómo es que existe esta conformación de países que ustedes creen que podrían ser consideradas como una especie de intervención, este Grupo de Lima, la conformación del Grupo de Lima. Me permiten un minuto, se me acaba la batería. Un segundo, por favor, no tengo el cargador en la mano. Ok, gracias. Les preguntaba, ¿esta conformación de esta declaración del Grupo de Lima podría ser considerada también una forma de intervención? ¿Qué opinan ustedes? Para el señor Carlos Santiago no es una intervención, para la señorita Farina sí.
Se expresa la voluntad de los países, solo dan opiniones, no intervienen en la política interna. Bien, algunas de las consideraciones que se encuentran plasmadas dentro de la Declaración de Lima están orientadas a la ruptura, se condena, bueno, es la opinión, ¿no? La condena de la ruptura del orden democrático en Venezuela, la decisión de no reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente, su respaldo y solidaridad ante la Asamblea Nacional de Venezuela, bien, su rechazo a la violencia y cualquier uso de la fuerza promovida por el gobierno de Nicolás Maduro, bien, las condenas también a la violación de derechos humanos y libertades, violencia, represión que hemos visto años atrás en Venezuela, bien, bueno, no años atrás, hace poco, recientemente, ¿no? La decisión también de continuar con la Carta Democrática Interamericana Venezuela. Entonces vemos que esta declaración contempla, bien, apoyo, esencialmente, bien, para que conducir a Venezuela hacia estas elecciones libres e independientes, bien, y precisamente el no reconocimiento de algunos actos que realice, bien, esencialmente la Asamblea Nacional Constituyente por su carácter ilegítimo, ¿cierto? Entonces, no podría ser considerada una intervención propiamente dicha, si estamos hablando más bien de una declaración, de un apoyo por parte de la comunidad internacional, y esta comunidad internacional está limitada únicamente a la voluntad, pues, de algunos países, ¿cierto? Apoyo y orientación no resulta ser intervención, así es, efectivamente. Bien, otra forma de intervención la encontramos en los derechos humanos, ¿sí? La justificación de los derechos humanos, precisamente porque cuando hablamos de derechos humanos hablamos de que tanto ellos como la soberanía coexisten, ¿bien? Y que uno de ellos no puede subsistir sin el otro. Entonces, precisamente al intervenir sobre la base de los derechos humanos, bien, para proteger estos, hablaremos de una subclasificación, hablaremos de una intervención por humanidad, ¿no? Esta intervención está referida a la intervención armada, que implica una utilización de la fuerza de forma muy específica. ¿Para qué? ¿Por qué uso la fuerza? Para proteger a los nacionales que se encuentran en el extranjero cuando exista un peligro grave e inminente. A propósito de esto, ¿hay algún ejemplo que recuerden de un hecho recientemente suscitado, bien, sobre todo por allá el Medio Oriente, en relación a la intervención de humanidad? ¿Cuál sería el ejemplo de esta intervención de humanidad? Refugio, dice por ahí. ¿Qué es lo que sucedió en Afganistán, por ejemplo? Retiraron las fuerzas. ¿A consecuencia de qué? Antes de detallar el tema de la intervención de las fuerzas militares de Estados Unidos, habría que también indicar que este tipo de intervención por razones humanitarias lo llevó a cabo el gobierno español, ¿no? ¿Para qué? Para el retiro de sus nacionales, bien, garantizando la seguridad frente a la crisis que se vive en Afganistán o que se vivió en Afganistán en ese momento, ¿no? Claro, que se vive actualmente con la asunción de los talibanes al poder, ¿sí? Entonces, ese sería un ejemplo de intervención por humanidad. Encontraremos también a la intervención humanitaria, ¿sí? Esta intervención humanitaria
utiliza la fuerza estatal con la finalidad de prevenir la masiva violación de los derechos humanos, bien, en un tercer estado, ¿sí? Siempre que las víctimas no sean nacionales del Estado interventor y tampoco hay autorización de Naciones Unidas ni consentimiento por parte del Estado intervenido. Y aquí es importante este tema de consentimiento, ¿por qué? ¿Habrá entonces una intervención justificada? Por supuesto que sí, aquella que se encuentra en la Carta de Naciones Unidas y que trae la autorización del Consejo de Seguridad. Por ahí me iban a preguntar algo. Daniel. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, de acuerdo a lo que se está tratando, se me viene un poco a la mente lo que sucedió hace mucho tiempo en relación a cuando se presentó el caso de Venezuela, ¿no? Se empezó a dar, digamos, toda una serie de salidas, por decirlo de una manera, de las personas que estaban, de mucha gente que está viviendo en Venezuela, que fugó a diferentes países. Pero lo que me llama la atención en su momento es que mucha gente optó por irse a los Estados Unidos, ¿no? Entonces existe actualmente en los Estados Unidos muchos venezolanos que que han ingresado en su momento, pues, como una manera de escapar del régimen de Maduro, ¿no? Y en cierta manera Estados Unidos los ha cobijado, les ha dado la posibilidad de que puedan vivir, pues, ser residentes muchos y estar desarrollando su vida, digamos, lejos de su país. Quería un Así, poco, bueno, contribuir un poco con el desarrollo del tema. así es, perfecto, muchísimas gracias. Y a propósito de eso, por lo manifestado, por la manifestación de su compañero, viene el siguiente o la siguiente clasificación de intervención, ¿no? Que es esta de tipo asistencia humanitaria, ¿no? Entonces, este tipo de intervención es la oferta de ayuda, la oferta de socorro, es decir, alimentos, medicinas, agua, abrigo, entre otras, que ayuden, ¿bien? Que realizan, perdón, mejor dicho, los estados y las organizaciones internacionales con la finalidad de ¿qué? De cobijar, de asistir a víctimas, bien, de catástrofes, conflictos armados, crisis políticas y escenarios que puedan llevar a una afectación de los derechos y libertades básicas de las personas, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, podríamos señalar lo que ha indicado su compañero, ¿no? O lo que en su oportunidad también se vivió en el gobierno peruano a través de los beneficios que otorgó bien el presidente para asistir a los venezolanos frente a esta crisis política, ¿no? Dándole todas las facilidades en materia, pues, de documentación migratoria y eh, atención de asistencia, ay, se me fue la palabra, quiero decir salud, salubridad, estoy mal, la asistencia en materia de salud, ¿no? Asistencia en salud. Bien, entre otros beneficios que les otorgaban a los ciudadanos venezolanos para su normal desenvolvimiento en nuestro país, ¿cierto? Así es. Por ahí Eduardo me indica, es diferente dar refugio en un país que intervenir por razones humanitarias, la cual se da en el país en el que se interviene. Bien, es diferente dar refugio en un país que intervenir. Claro, exacto. ¿Por qué? Porque hay una prestación, bien, de una ayuda, de una manifestación, de una oferta, bien, frente a una amenaza de derechos y libertades propias del ser humano, ¿no? Entonces, podríamos considerar dentro de esta asistencia humanitaria estos beneficios que conceden los estados efectos de que puedan ingresar ciudadanos extranjeros que huyen de su país por diversas razones, sobre todo aquellas relacionadas con conflictos armados, crisis políticas y otros desastres. Lo que pasó, por ejemplo, con Haití. ¿Qué se podría señalar respecto a Haití y los ciudadanos de este país?
Dictadura y crisis humanitaria me señalan por ahí. ¿Qué opinan los demás? Dictadura y crisis humanitaria, me señala su compañero. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué es lo que sucede en Haití? Porque hay una migración también masiva de sus ciudadanos. Crisis económica, política, social, así es. Hay una corrupción, violencia, hay conflictos políticos, ¿bien? Ataques del día a día que han llevado a que muchos ciudadanos haitianos se refugien en otros países. Y este refugio estará comprendido dentro de este tipo de intervención, dentro de esta intervención de carácter de asistencia humanitaria. ¿Estará comprendida dentro de la asistencia humanitaria? Daniel, te escucho. Te escucho. Profesora, muchas veces se da, bueno, si bien es cierto, se dan este tipo de situaciones a veces en los países llamados del tercer mundo, ¿no? Países pobres, pero ahí es ahí donde entra muchas veces los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos siempre es un país poderoso, es un país, una potencia, pero si bien es cierto, interviene de una manera de ayuda, pero muchas veces también condiciona, ¿no? Condiciona a las personas o al país, ¿no? De una manera ya, por decir, política, ¿no? Para sus intereses, ¿no? Eso es lo que creo que siempre es importante tomar en cuenta. Gracias. Bien, cuando hablamos de asistencia humanitaria, primero hay que identificar dos elementos. El primero es la oferta de ayuda o socorro, bien, sin discriminación alguna. Y lo segundo sería por razones de humanidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si todos los políticos de nuestro país, a razón de este tipo de intervención de asistencia humanitaria, solicitaran un refugio en, vamos a suponer, Noruega? ¿Podría ser considerada asistencia humanitaria? Políticos condenados por actos de corrupción solicitan refugio en Noruega. Podría ser clasificado como asistencia humanitaria. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una oferta de ayuda o socorro sin discriminación alguna frente a un escenario, bien, donde hay afectación, donde hay amenaza de derechos y libertades, ¿no? Por razones de humanidad, precisamente. Y eso es lo que pasó en ciertos estados, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Haití, como es el caso de Centroamérica. La oferta no sucede en todos los países, no sucede en todos los estados, no se da por iniciativa de todos los estados, pero si es que hay una por parte de ellos, bajo este escenario, donde no hay discriminación, donde solamente me van a ingresar al país aquellos profesionales o aquellos hombres que tengan rango de edad entre los 20 y los 40 años, ¿no? Entonces, ahí no estaríamos hablando de una asistencia de tipo humanitaria, ¿cierto? Estaríamos condicionando esta. Y finalmente, la injerencia humanitaria. Esta forma de intervención alude a un conjunto de actuaciones autorizadas por la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Siempre con la autorización del Consejo de Seguridad, que van a implicar precisamente el recurso de la fuerza con el objetivo, por supuesto, de proteger los derechos humanos de una población,
¿sí? Esto nos lleva al ejemplo de la intervención que se llevó a cabo en Libia, autorizada por el Consejo de Seguridad en el año 2011. ¿Ya? Sí, efectivamente, Carlos. Bien. Entonces, para poder complementar esto, y a propósito de lo que estamos hablando, el principio de no intervención, los invito a ver este video que está citado aquí, ¿bien? Que nos explica un poco cuáles son los alcances de este principio de no intervención y cuándo estaríamos hablando de estas excepciones, que es lo que acabo de detallar, ¿sí? Acto seguido, vamos a desarrollar el tema del reconocimiento de estados. Como bien lo indicó su compañera Merly, ¿qué es el reconocimiento? Bien, cuando hablamos del reconocimiento, no podemos dejar de conversar primero acerca de la existencia de un estado. El estado existe cuando convergen los elementos constitutivos, población, territorio y gobierno, ¿cierto? Pero ¿será lo mismo hablar de la existencia de un estado que el reconocimiento de este? La respuesta es no, ¿cierto? El reconocimiento resulta ser un acto independiente a la existencia de un Estado. Es un acto unilateral, discrecional, declarativo y relativo, ¿sí? Es unilateral porque no requiere ningún consentimiento del nuevo Estado, de este Estado reconocido, para entender que ya hay un acto jurídico perfeccionado, ¿sí? Resulta ser discrecional porque a pesar de que se configuren los elementos objetivos de un nuevo Estado, los otros Estados no están obligados al reconocimiento. Supongamos que el día de mañana, bien, Arequipa decide ser un Estado separatista e independizarse del Perú. ¿Sí? Y este reconocimiento lo realizan Chile y Bolivia. No quiere decir que todos los países de la región hayan reconocido a este Estado separatista. Y en los efectos únicamente, bien, estarán o serán aplicables a aquellos estados que lo reconocieron, ¿sí? No existe ninguna obligación de reconocer. En la comunidad internacional no hay obligación de reconocer a otro estado, pero sí existe una obligación de no reconocer situaciones que se originen en la violación de normas, ¿bien?, de derecho internacional. Es decir, si por ejemplo yo he constituido un nuevo Estado a razón de una anexión territorial, bien, por la fuerza, esto no puede ser reconocido por la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque se hizo el uso excesivo de la fuerza y esto obtuvo como resultado un nuevo Estado, ¿cierto? Entonces, es declarativo. ¿Por qué es declarativo? Porque entiende el reconocimiento como un acto político independiente de la existencia de un nuevo Estado. Nuevamente, para que un Estado coexista, un Estado exista, nos resulta necesario un reconocimiento como tal. Y es relativo porque solamente va a obligar a quien emitió la declaración de reconocimiento, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar que el reconocimiento puede ser, pues, expreso, puede ser también tácito. Expreso será cuando la Cancillería de un Estado emita una declaración en la que reconoce a otro Estado, ¿bien? Y será entonces tácito cuando se celebre por ahí un tratado bilateral sobre alguna materia, ¿no? No he hecho la declaración expresa, pero estoy reconociendo como tal y estoy suscribiendo un acuerdo en conjunto con este nuevo Estado, ¿sí? Además, también encontraremos que puede ser de hecho y puede ser de derecho. Cuando es de hecho, es de carácter provisional, porque esta autoridad reconocida puede desaparecer o ser sustituida por otra. Y puede ser de derecho cuando es de carácter definitivo, ¿cierto? Tenemos entonces ya el reconocimiento de un Estado como tal y ahora encontraremos el reconocimiento del gobierno, ¿sí? Tiene las mismas características, es unilateral, es relativo, es discrecional y es declarativo, ¿sí? Pero hay una diferencia entre ambos porque los efectos que generan son distintos. Y para entender un poco el tema del reconocimiento de gobiernos, encontraremos estas tres teorías que señalo en la diapositiva, que tratan de darnos soluciones a efectos de reconocimiento de un gobierno. ¿Qué es lo que dice la doctrina Tobar? Promovida por el canciller ecuatoriano Tobar, bien, que señaló que
el reconocimiento debe ser rechazado cuando nazca de una revolución contra un régimen constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que solo, única y exclusivamente, voy a reconocer gobiernos democráticos legitimados a través de elecciones, ¿sí? Solo reconozco estos. Luego, la doctrina Estrada, bien, señala que no se debe reconocer a ningún gobierno porque este reconocimiento implica un acto de intervención. O sea, si mientras la primera teoría me dice, solo voy a reconocer gobiernos democráticos a través de la elección, bien, esta segunda teoría me dice, no reconozco a nadie porque simplemente esto implicaría un acto de intervención. Y esta tercera doctrina, que es la Lauterpacht o de la efectividad, menciona que se reconoce al gobierno que es efectivo, aquel que tiene un control efectivo de una población que se encuentra en un territorio. Bien, entonces ya no me guío por la primera, que son gobiernos democráticos, ni por la segunda, donde no reconozco a nadie porque es una intervención, sino la tercera me lleva al hecho de reconocer a aquel que tiene un control efectivo sobre la población que se encuentra en su territorio. Bien. Estas teorías no presentan una solución acabada y precisa, ¿no? No hay una obligación, como les indico, de adoptar una teoría u otra, por lo que el reconocimiento, bien, o el no reconocimiento del gobierno depende del discernimiento político del propio Estado, ¿sí? Entonces, estas son unas referencias, pero depende esencialmente del Estado, ¿sí? Y también encontraremos la contracara de este primer reconocimiento, que es la sucesión de estados, ¿sí? Cuando hablamos del nacimiento de un estado, también podemos hablar de la desaparición de un estado, la extinción de un estado, ¿no? Entonces, este cambio de titularidad de la soberanía territorial entre un estado predecesor y uno sucesor que reemplaza al anterior es conocida como una sucesión de estados, ¿no? Esta resulta ser una cuestión de hecho y se puede dar por los siguientes supuestos, ¿no? Encontraremos entonces que un estado puede ser absorbido por otro, pero cuando se produce esta absorción a través de la fuerza, se le conoce como anexión. Y esto sí carece de efectos jurídicos en el derecho internacional, nada por la fuerza. Entonces, la anexión no está reconocida en la comunidad internacional. Luego encontraremos a la disolución. Bien, la disolución donde un estado predecesor desaparece y da origen a nuevos estados. La separación, que es cuando un estado surge pacíficamente sin provocar la extinción de otro. La secesión, cuando el estado predecesor sigue existiendo y hay uno nuevo que surge por medios violentos. La descolonización, que es lo más conocido, por ahí ustedes seguramente identificarán varias, donde hay una independencia de una colonia respecto de su metrópoli. Y la unificación, donde el Estado nace como consecuencia de la fusión de dos o más estados, ¿cierto? Entonces, siempre en materia de obligaciones internacionales, habrá que primero determinar cómo van a ser estas obligaciones a razón del predecesor y del sucesor. Y para esto nos vamos a abocar al principio de continuidad. Esto es que el Estado sucesor debe respetar las obligaciones contraídas por el predecesor. No puede desconocer estas, ¿sí? Y perdón que hable rápido, pero creo que nos extendimos un poco en la conversación, que yo sé que resulta importante, pero no quiero dejar de terminar el tema para poder desarrollar de una manera pues adecuada la tarea número 2, ¿sí? El Estado como sujeto de derecho internacional público a razón de su competencia. Las competencias de los estados son poderes jurídicamente reconocidos al Estado por el derecho internacional y que puede ejercer no solamente sobre una persona, sino sobre un espacio u objeto para conocer sobre algún asunto, tomar una decisión o resolver una controversia. Encontraremos entonces tres tipos de competencias: personales, territoriales y de autoorganización, ¿sí? Las personales ligadas a la población, las territoriales al territorio y la autoorganización al gobierno, ¿sí?
Cuando hablamos entonces de las competencias territoriales, hablamos de esta capacidad que se tiene para ejercer la autoridad, el Estado tiene esta capacidad para ejercer autoridad sobre su territorio, sobre personas, bienes y actividades que se desenvuelvan, que se desarrollen en su territorio, ¿no? Esta soberanía, pues, territorial se ejerce de acuerdo con el principio de responsabilidad, ¿cierto? Yo me hago responsable tanto activa como pasivamente sobre todo aquello que se desarrolle en mi territorio. Bien, ahora, cuando hablamos de esta competencia de tipo territorial, también estaremos abocándonos a que el territorio resulta ser la base espacial de la soberanía. Mis normas se van a ejecutar en esta determinada jurisdicción, ¿cierto? Bien, van a incluir también a las aguas internas, al mar adyacente a sus costas, al espacio aéreo suprayacente. Estos territorios, bien, que se establecen en un estado, se separan por medio de la frontera. Esta línea supone el término de un territorio bajo la soberanía de un estado y a la vez va a dar comienzo a otro, que está sometido bajo la soberanía de un estado vecino, ¿bien? Para esto importan las fronteras. En el Perú se reconoce precisamente los espacios que conforman el territorio peruano en el artículo 54 de nuestra Constitución. Y cuando hablamos de la determinación de una frontera, vamos a asociar a dos operaciones bien importantes para este fin, que son la delimitación y la demarcación. Cuando hablamos de la delimitación, hablaremos del trazado de una línea sobre la base de la identificación de puntos geográficos, bien, donde se va a posicionar la famosa frontera. Y cuando hablamos de la demarcación, hablaremos de la concretización de la frontera en el terreno a través de hitos. ¿Y esto por qué es importante? Porque a razón de esta delimitación o demarcación encontraremos cuáles fueron los antecedentes que originaron precisamente esta controversia marítima entre Perú y Chile. ¿Sí? Para algunos alcances, aquí tengo también un video que les va a permitir primero conocer un poco los antecedentes si es que no han podido de repente chequearlos previamente en otro curso o quizá revisarlos en su oportunidad o quizá la memoria también a veces nos falla. Bien, los invito a revisar ese video informativo para conocer un poquito acerca de los antecedentes de esta controversia. Para concluir, aquellos que de repente se integraron un poco tarde, recordarles que la T2 se presenta, bien, en la semana 7. Esta T2 se realiza de forma grupal. Algunas preguntas que surgen. Profesora, no tengo grupo. Todos tienen grupo. Solo que aquellos que sí pudieron realizar la elección de los grupos, bien, ya están en el sistema debidamente conformados y aquellos que no, se realizó la elección de forma aleatoria, ¿sí? Ahora, es importante también indicarles que como la entrega de la T2 se va a realizar la próxima semana, aquellos que de repente se han incorporado, que recién están asistiendo a las sesiones y tienen conocidos y pueden conformar un grupo, todavía lo voy a aceptar, ¿sí? Lo voy a aceptar, pero tiene que ser lo antes posible para que no choque con la entrega de la T2, que es la próxima semana. Puedo hacer la corrección de grupos ahora en el sistema, bien, en la medida en que se lo transmitan a sus delegados. Está el video en el aula virtual. El video lo estoy pasando ahora, lo voy a poner también como parte de mensajería interna. También se lo alcanzo a los delegados, no hay ningún problema. Bien, la grabación, si es a lo que te refieres, Gustavo, siempre la subo al aula virtual tan pronto termino la sesión, así como el PPT y una lectura de refuerzo. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Carlos, te escucho. Profesora, ¿cómo está? Buenas noches. Una pregunta, bueno, yo recién acabo de ingresé tarde, mejor dicho. Por si me cruza con un curso, ¿la T2 es a través del video? ¿Se hace a través de ese video? No, la T2 consiste en la realización de un ensayo que se presenta de forma grupal. Un ensayo cuyos alcances se los he dado a sus delegados, porque ustedes lo tienen en el aula virtual, pero se abre a partir de la próxima semana. Yo ya se lo el día de ayer para que ellos se lo retransmitan y ustedes puedan ir realizándolo con la finalidad de que tengan 15 días para realizar este ensayo escrito. Son 3 capítulos: introducción, desarrollo y
conclusiones y recomendaciones donde van a tratar el tema de las competencias territoriales del Estado peruano sobre la controversia marítima Perú-Chile. Merly, te escucho. Doctora, una consulta, en cuanto a lo que es el cambio de grupo, usted lo dijo hace un rato, ¿se pueden cambiar de grupo toda vez que me están preguntando por interno, pero mejor que lo aclare usted? Sí, muchas gracias. No me refiero a un cambio de grupo de aquellos que ya estuvieron conformados, me refiero a que puede haber una variación en el grupo si, por ejemplo, aquellos que fueron seleccionados de forma aleatoria bien, se conocen entre sí, ¿sí? Entonces, se puede hacer un ajuste por ahí o de repente incorporar algún compañero al grupo ya conformado, ¿sí? Pero le voy a pedir, por favor, que esta conformación de grupos o esta modificación de los grupos se realice lo antes posible, porque si me da el inicio de la próxima semana, es decir, al día lunes, ya no se va a poder hacer. Doctora, buenas Sí, noches. gracias, perdón, antes de ir contigo, Gladys, a propósito de tu pregunta, Rosa, solamente lo sube uno por grupo, nada más, porque como ya están ustedes conformados en el sistema, basta con que uno lo suba para que la calificación que se realice se replique para todos. Sí, Gladys, te escucho. Doctora, en caso de la T2 aún no está colgada. No, a ver, la T2 no está colgada, pero se habilita a partir de la semana 7. Sin embargo, yo ya descargué el documento. Sin embargo, yo ya descargué el documento y se lo he alcanzado a sus compañeros delegados. Sus delegados tienen que hacerle llegar a ustedes, ¿bien? Y ustedes tienen que revisarlo para que lo vayan avanzando desde ya, porque entiendo que la elaboración de un ensayo toma tiempo. Entonces, en lugar de que tengan una semana, yo se los estoy alcanzando desde ya para que lo trabajen sobre la base de 15 días. Doctora, gracias, en mi Sammy, caso de grupo 13, ¿quién es el delegado? ¿Me podría decir? Yo no tengo soy la grupo relación 13. ahorita, te pediría que por favor lo puedas consultar con tu delegado del curso. Ah, ok, doctora, gracias. Sí, a ver, el último día para Doctora, subir buenas la noches, T2, disculpe. importante, Víctor, perdón un segundo, el 4 de octubre a la 1 de la tarde, 4 de octubre de la 1 de la tarde, ¿sí? No puedo otorgarles mi número de celular, discúlpenme, es una previsión de la Doctora, universidad. Los únicos que tienen mi número son los delegados y no pueden compartirlo. Sí, Ángelo, te escucho. ¿qué tal, doctora? Ángelo, Buenas te noches, escucho. disculpe. Lo que pasa es que la entrega de la T2, si bien es cierto, ¿me escucha, doctora? Sí, ¿Me escucha? sí, te escucho, Ángelo. Ya, doctora, lo que pasa es que la pregunta es sobre la T2 ya, la pregunta, doctora, es si es que solamente del cada grupo lo sube el delegado o lo puede subir cualquier integrante, doctora. Cualquier integrante, no el delegado, cualquier integrante lo sube Aló. y la calificación es para todos los que se encuentran en el sistema. Ah, ¿Cómo ubico mi grupo? Porque me voy ya. a la conformación de grupos en mi aula virtual y ahí me debe salir el grupo al que pertenezco. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda para poder concluir la sesión, por favor, y continuar con la siguiente que tengo? Listo, les agradezco muchísimo su participación el día de hoy. Les voy a pedir, por favor, que cualquier duda o consulta con sus delegados de curso para que me la puedan transmitir. Acepto la conformación de grupos a más tardar el día viernes. Sí, si hay algún cambio, si hay alguna modificación, si hay algún anexo por ahí de algún otro integrante, a más tardar el día viernes hasta el mediodía será. ¿Sí? Por favor. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Hasta luego.